respeto, nuestro pastor Gustavo Ríos, pues partió con el Señor, se ha graduado, está gozándose con el Señor, lo creemos porque es la esperanza de todo cristiano, la vida eterna. Y el grupo de pastores, el cuerpo de pastores de Vida Nueva para el Mundo, nuestro pastor, el doctor Armando Alducin, preside, no solamente le envían un abrazo, un fuerte abrazo, las oraciones, pero el mensaje es: esta iglesia, Vida Nueva para el Mundo Acapulco, forma parte de la familia de Vida Nueva para el Mundo. No están solos, no están desamparados. Por favor, no permitan eso en sus pensamientos. Siguen las cosas como hasta lo iba llevando el pastor Gustavo Ríos. Su esposa Yola continúa reportando a México y pues estaremos visitándoles cada mes, cada 15 días, en lo que se van preparando, si Dios así lo dispone, que levante un pastor de aquí o que venga otro pastor de México. No es un vacío, sino es un lugar muy difícil de volver a llenar. Este hombre, Gustavo, Dios levantó esta obra, los discipuló, y esta obra tiene que continuar, ¿cierto? El Señor Jesucristo puso en el corazón de este pastor Gustavo que no pusiéramos los ojos en los hombres, que no pusiéramos los ojos en las personas. Y es Dios quien ha puesto a cada uno de estos discípulos en el cuerpo de Cristo para continuar peleando la batalla de la fe, echar mano de la vida. Entonces, poder decir, como decía Nehemías en el capítulo 4, pelea por tu esposa, pelea por tus hijos, pelea por la obra, porque era la reconstrucción del muro de Jerusalén. Entonces llegarán ocasionalmente momentos en algún cristiano de recuerdos que pudieran hacer espacio para la tristeza. Y es pecado, no es pecado ponerse triste. El pecado consistiría en dejar que la tristeza gobernara tu vida, ¿verdad? Porque tenemos emociones. Entonces creemos firmemente que esta iglesia, con el gran trabajo valiente de Gustavo y de todos los consiervos, de todos, de oración, de staff, de todos, creo yo, va a seguir creciendo para la gloria de Dios. Bueno, pues en el momento que me digan. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos transmitiendo desde Acapulco. Vamos a darle un fuerte aplauso a toda la audiencia. Gracias a Dios que podemos juntarnos, y hoy, con el favor de Dios, seguiremos continuando. Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios de manera libre, tal como el Espíritu Santo quiere hacerlo, y llenar nuestro corazón, alimentar nuestra alma, nuestro espíritu de esta preciosa palabra. Y hoy vamos a ver parte del Evangelio de Juan en los capítulos 20 y 21, en un tema titulado Enemigos del Corazón. Y en los capítulos 20 y 21 del Evangelio de Juan, es el Espíritu Santo quien registra, entre muchas cosas, pero el día de hoy vamos a estudiar cuatro apariciones del Señor Jesucristo después de que el Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos, y cómo el corazón de los discípulos mostró dolor, miedo, duda y la interrogante del cuidado. Todas ellas en el corazón de un discípulo, en que pudieran aparecer en la ausencia de su maestro, de su líder, de su mentor espiritual. Y es el Espíritu Santo que muestra en estos versículos cómo solo el Señor Jesucristo
el mismo que fue levantado por el Espíritu Santo, ese mismo poder del Espíritu de Dios es el que a través de la oración, a través de la comunión con el Padre Celestial, disipa ese dolor, ese miedo, las dudas y las interrogantes en el corazón que pudieran salir de ¿quién cuidará de nosotros? ¿Qué pasará con nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Y solo la palabra de Dios, como escribiera Salomón, ¿verdad? A su hijo en los Proverbios, en el versículo 7 del capítulo 1, diciendo que el temor de Jehová es el comienzo, ¿verdad?, de la sabiduría. La sabiduría se traduce como doctrina, instrucción, enseñanza. Y si vemos todos los proverbios como nos alertan del enemigo, de los miedos, de los temores, y cómo la sabiduría, cuando satura el corazón, da estabilidad tanto emocional, seguridad en la salvación. David escribiera en el Salmo 51 y que lo pusiera como ejemplo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, como un hombre que reconoce su incapacidad, siendo ya el conocedor de la palabra de Dios, reconoce la incapacidad para que en sus propios argumentos, decía él, no puedo yo obtener esto más que en la persona del Padre Celestial. Juan escribió en Juan capítulo 15, desde el verso 1 hasta el versículo 7, como separados de Dios, del Padre Celestial, nada podemos hacer. De modo que la enseñanza sigue siendo para la iglesia en Cristo Jesús, que continuemos en esta batalla de la fe, puestos los ojos en Jesús, el que es autor y consumador de la fe. Y si es usted tan amable, acompáñeme por favor a Juan capítulo 20, el Evangelio de Juan. Juan capítulo 20. Vamos a leer desde el verso 13. Juan capítulo 20, versículo 13. La Biblia dice, ¿la tiene? Dice, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Es muy interesante que después de la partida de un ser querido, de un padre espiritual, de un hermano en la fe, de un amigo, surjan estas interrogantes y la tristeza empiece a estar en el corazón y pueda amalgamar esas emociones nuestro corazón. Los sentimientos que puede expresar una persona en la pérdida de un ser querido, no es pecado que los expresemos. Jesús lloró cuando Lázaro físicamente estaba inerte, sin vida. Jesús lloraba por el pecado que destruía y mataba al ser humano, por la incredulidad de los judíos y por la falta de amor. Expresó desde lo más profundo de su corazón el dolor, así también como María Magdalena y esta mujer que expresaba su llanto y dolor por la pérdida que ella veía de Jesús y que físicamente, decía ella, no lo volveré a ver. Ella estaba abatida por el dolor, el cual lamentablemente caracteriza a las familias humanas. El mundo está lleno de cualquier dolor,
de cualquier índole. Y cuando Jesús se apareció, Él dio la respuesta al problema. Nosotros vemos en la ausencia física de una persona, en los primeros días, lo que la tanatología describe, una negación. Hay momentos que no se recuerdan por el shock emocional que vive la persona. En otras personas, en un mes, 2 meses, cuando las emociones empiezan a bajar, empieza cuando una persona es confrontada por la realidad. Ahora, a vivir el duelo, la ausencia de la persona. Antes que todo esto sucediera o que suceda en la vida de un ser querido o nuestra familia, la Biblia nos enseña cómo solo Jesucristo, su Santo Espíritu, nos dan fortaleza, ánimo, estabilidad emocional, y cómo en la persona del Señor Jesucristo, en su muerte, pero mayormente en su resurrección, es mostrado el poder sobrenatural del Santo Espíritu de Dios para darnos y seguirnos dando esperanza, fortaleza, seguridad, dirección, ayuda, amor, estabilidad. Veamos ahora con atención, en este mismo pasaje, en Juan capítulo 20, pero solo ahora en el verso 16 y 17. Porque esta mujer estaba llorando en llanto. ¿Era malo? No, no es malo. En su corazón estaba expresando ese dolor. Y ese dolor es el primer enemigo, podemos decirlo, del corazón. ¿Por qué, hermano? Puede preguntarse. Porque ese dolor tiene que ser sanado. Tiene que haber restauración. No es malo, te vuelvo a decir por tercera ocasión, que llores. Lo malo es que tú permitas que esa emoción gobierne tus emociones, ¿verdad? Tu estado completamente de persona, y que tú toda la vida vivas con dolor, porque puedes llegar a la amargura. El dolor permitido por Dios es sanado, restaurado por su Santo Espíritu. Vayamos pues en el versículo 16, y dice la palabra de Dios: Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Versículo 17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Se están dando ustedes cuenta que ya no les llama discípulos? Les está llamando hermanos. Jesucristo, sígueme con cuidado para que no malentendamos. Jesucristo es nuestro hermano mayor. Es el primero que resucita de entre los muertos. Si nosotros leemos primera carta a los Corintios, y específicamente en el capítulo 15, que habla de la resurrección, y hay muchos pasajes más, ¿quiénes son las primicias? Jesucristo. Él nos ha pasado, su Santo Espíritu nos pasa del reino de las tinieblas al reino de luz. Entonces, es increíble, como dice Efesios capítulo 2, que somos una familia, que somos un cuerpo en Cristo, que somos un edificio, no esto, sino un edificio espiritual que va creciendo en medida que las almas se van adhiriendo, que el Espíritu Santo las adhiere. Y es hermoso como Jesús le dice a su hermana espiritual, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Ve y dile a mis hermanos. Es la primer mujer, podemos decirlo, evangelista, testigo de la resurrección, porque él, diciendo Jesús, subo a mi Padre y a vuestro Padre, es decir, no estamos solos, tenemos un Padre celestial, Jehová de los ejércitos. Es hermoso cuando nosotros, haciendo un breve paréntesis, vemos como la NASA describe que hay más de 800,000 millones de galaxias. Esto es impresionante.
no hay un sol nada más. El sol, acuérdate que no es un planeta, es una estrella. Y la NASA describe más, en cada una de las galaxias describe planetas con sol. Ahora, otro puede decir, entonces hay vida en otros planetas. Eso la Biblia no lo menciona hasta ahorita, no lo menciona. Lo que te estoy diciendo es la dimensión de lo que Dios ha creado. Que ese Dios grande, fuerte, celoso, poderoso, es el que en la persona del Señor Jesucristo se humilló, vino a este mundo a rescatar lo que se había perdido, y su Santo Espíritu mora, vive de manera permanente en el creyente. Y puedo yo levantar mis manos en medio del dolor, en medio de la angustia, y decirle: papito lindo, Padre celestial, viendo mi intención de la necesidad de decirte: Padre, contigo, Señor, solamente tú eres mi refugio, solamente tú eres mi sostén, tú eres mi sanador, tú eres mi fortaleza, tú eres mi ayuda. Dios mío, qué regalo del cristiano. Porque un religioso o alguien que pertenece a alguna religión no lo puede hacer. Bueno, lo puede hacer, pero no es hijo de Dios. Solamente aquellos que recibieron a Jesús como su Señor y como su Dios, Juan 1:12, Dios los ha hecho hijos de Dios. Entonces, vemos aquí esta sanidad, que en la ascensión al Padre retrata el hecho de que el Calvario es una obra terminada. Allí en el Calvario, allí en la cruz y en el cuerpo de Jesús fueron puestos tus pecados, mis pecados. El Señor Jesús fue llevado a esa tumba que donó José de Arimatea, en donde la Biblia nos describe, y precisamente en los evangelios, que había dos ángeles, uno en la cabecera y otro en los pies. Y si recordamos lo que dice el tabernáculo, donde estaba allí el propiciatorio, allí fue puesto Jesús, allí fue puesta la ofrenda en sacrificio, y Jesús entra hasta el tercer cielo, llevando el sacrificio, pagando y diciéndole al Padre: consumado es, está pagado. Nos hace herederos del reino celestial, nos hace salvos, nos da una paternidad. Esto es impresionante, porque en Juan 8 la Biblia nos enseña que los religiosos, los que se empeñaban en opacar a Jesús, que eran mentirosos y blasfemos, decían que eran hijos de Abraham por las obras que hacían. Y Jesús inmediatamente en Juan 8 les contesta diciéndoles: si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. No son obras físicas, sino obras de fe. Porque si leemos Hebreos 11, nos damos cuenta, así como en Génesis, que Abraham fue justificado por fe. Y esto es maravilloso, porque el llamarle Padre al único Dios vivo es un privilegio. Entonces, en medio del dolor, en medio de la angustia, tu Padre, el Padre espiritual, ese Padre amoroso, bondadoso, grande, fuerte, celoso, el que ha creado el cielo, la tierra, las estrellas, como lo dice en el Salmo 27, en el Salmo 23, en el Salmo 91, ese Padre te da protección, amor, cuidado. Esto es maravilloso, ¿no lo crees? La segunda aparición, ¿qué nos registra? Entonces, pues, el dolor es sanado y restaurado por su Santo Espíritu, y donde vemos que si venció la muerte allí en el Calvario y que el Espíritu Santo lo levantó entre los muertos, es el mismo que nos da sanidad. La segunda aparición se registra acá en Juan capítulo 20, versículo 19. Gracias, mamita. Ahí. Juan capítulo 20. ¿La tienes? En el versículo 19, la Biblia dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea domingo, estando las puertas cerradas en el lugar, ¿cómo dice que estaban las puertas? Cerradas. Cuando estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué? Por miedo de los judíos. Vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros.
¿Qué es la paz? La paz es juntar algo que estaba separado. Y hay dos tipos de paz que la Biblia describe: la paz de Dios y la paz con Dios. La paz con Dios es aquella cuando la persona que no es cristiana es enemigo de Dios, reconoce a Jesús como su Salvador personal, y la sangre de Cristo lo lava, lo limpia, el Espíritu Santo mora en él, y entonces la paz con Dios viene a su vida. Pero la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios que gobierna nuestro entendimiento, guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos, que ya nos fue dada, ¿te acuerdas Romanos 5? ¿Verdad? Nos ha dado el amor, nos ha dado la paz. Se desarrolla esa paz a través de la oración y comunión con nuestro Padre Celestial. Es impresionante, ¿verdad?, cómo el Espíritu Santo, que ha inspirado su preciosa palabra, nos sigue diciendo que la paz no puede estar donde hay miedo. Y el miedo, te vuelvo a decir, la psiquiatría en su Gaceta de la Universidad Autónoma de México describe el miedo como un instinto. Pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿verdad?, la Biblia nos enseña que el miedo es una consecuencia de pecado. ¿Cómo? ¿Tener miedo es pecado? No me malentiendas. Te estoy diciendo que cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron y tuvieron miedo. Entonces se perdió la seguridad, se perdió la estabilidad emocional. O sea, andaban libres, platicaban cara a cara con papá, con el Padre Dios, con nuestro Padre Dios, con nuestro papito lindo. Hablaban con Él, oían su voz. Y en el momento que hay un pecado, se pierde la paz. Ahora, no siempre la pérdida de paz es por pecado. Acá estamos viendo que es por la pérdida física, que dijeron, ya no vamos a ver a Jesús. Dios mío, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Los discípulos estaban escondidos, y pensamientos que pueden venir a las personas de decir, ¿qué va a pasar con esto? La iglesia va a desaparecer. ¿Qué va a pasar? Ya nadie nos va a ver. No digas eso. Dios tiene cuidado de nosotros. Cuando llegó la noche, porque aquí dice eso, es la noche en donde ya las luces se están apagando, en donde ya no se escucha ni siquiera el acabús, no se escucha nada, no se escucha ni el Transmilenio, no se escucha ni nada, ni el metro, ya no hay servicio de nada, se escuchan por allá los grillos, y empieza, si no estás orando, empiezan los pensamientos, empiezan ay Dios mío, ¿y qué va a pasar? ¿Qué sucederá? Y dice aquí que las puertas estaban cerradas. No había manera, porque todos estaban en un solo lugar, guardaditos. En medio de ellos, cuando estaban juntos, reunidos, la característica emocional que describe la palabra de Dios era de miedo. ¿A quiénes? A los judíos. Nos van a matar. Junto con los romanos. ¿Ahora qué va a pasar? Ya nadie nos va a hacer caso. Ya de por sí pasaba esto y aquello. Ahora agrégale esto. ¿Qué va a pasar? Y en medio, amados hermanos en la fe, se manifestó el Señor Jesucristo, saliendo de sus labios santos, palabra de vida, diciendo, paz a vosotros, tranquilos, serenos, aliviánense. Cuando la verdadera paz viene, y solo puede venir en Cristo, el miedo es disipado. Hay muchas personas que no solamente tienen miedo por una persona que te ha estado intimidando, otra persona puede tener miedo por la crisis económica, otra persona puede tener miedo porque, Dios mío, ya quedamos desamparados, otra persona, hay que ver la raíz. ¿Te acuerdas de David y Goliat? David y Goliat, fíjate, estaba todo el pueblo de Dios, ¿cómo estaba? La mayoría de ellos, inclusive el rey, estaban completamente en un lugar con miedo, intimidados. Y llegaba Goliat y les decía, en la mañana y en la noche los voy a hacer chicharrón y les va a pasar esto, a ver quién se atreve.
El edicto del rey. Quien se enfrenta a Goliat, no solamente lo voy a reconocer, sino que le voy a dar una muchachona. Nadie. Y llegó David con su canastita de sándwich, el que menos pensaban, el que menos creían, el que no estaba tampoco en la boleta de candidatos. Y llegó con su canastita. Y le dijeron sus hermanos: ¿tú qué quieres aquí? ¿Qué quieres? Tú vete a otras labores. Sé qué está pasando. Es que ese señor Goliat está intimidando al pueblo de Dios. Entonces inmediatamente David, estoy haciendo corto lo que está escrito en la palabra de Dios, sin pervertirla. Y David se enfrenta, dice: yo quiero ir a pelear con ese filisteo. Le quieren poner la armadura. Y la armadura le quedaba como pijama de 3 números más grande. No le quedaba. Entonces David, confiando en su corazón, confiando en el poder soberano, absoluto y poderoso de Dios, enfrenta a Goliat. Y llevaba sus piedritas, ¿verdad? Que muchos apuntan, dicen que es el Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios. Y entonces cuando Goliat le dice: ¿qué acaso soy perro yo para enfrentarme con este? Minimizándolo. Y David: tú vienes en nombre de tus dioses, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y cuando enfrentamos nuestros miedos, cuando enfrentamos también el dolor como si fuera un gigante, y dejamos al Espíritu Santo ensancharse en nuestro corazón, la victoria es nuestra. Y Dios quiere que disfrutes de esa paz, que esa paz disipe el miedo. Es lo que nos está ilustrando la palabra de Dios. Y nos damos cuenta que ahora, en un sentido, ¿verdad? Saber todo, nos damos cuenta que las cosas están mal, que por allá, por acá. Pero una vez más, nos damos cuenta que allí en la cruz, en donde Jesús en su cuerpo venció, nunca, dice la palabra, nunca tuvo miedo, nunca tuvo temor. Es decir, nunca, sí, llegó un momento emocional, ¿verdad? En el lugar llamado aceite prensado. Allí en ese lugar: Dios mío, si es necesario que pase de mí esta copa, Dios mío, si no hay otra manera. No, es la manera única de pagar los pecados. Él enfrentó, disfrutó, dice la Biblia, gustó la muerte en obediencia al Padre. La cruz es traída, espiritualmente hablando, a nuestra vida. Cuando Jesús les dice: mira, aquí están mis manos, aquí está mi costado, las heridas de los clavos, mira, veme. Las únicas personas en el mundo que verdaderamente han conquistado el miedo son aquellas que han puesto su fe y confianza exclusivamente en Cristo. Podemos mencionar a Sansón en los últimos días de su vida. Podemos mencionar a Gedeón. Podemos mencionar también a todos los héroes de la Biblia que se mencionan en Hebreos 11. Todos con los ojos puestos en Jesús. Hombres con temores, con miedos, con defectos. Pero finalmente, en el momento que ponen los ojos en Dios, el Espíritu Santo los usa de tal manera que son victoriosos. Y se ven como un ejército, como se debe ver la iglesia. Estas personas, las que confían exclusivamente en Jesús, lo que ha hecho Cristo en la cruz, el Santo Espíritu de Dios garantiza la paz de Dios. No las drogas, no el adulterio, no la fumada de mota, no el pasón de cocaína. Te va a dar paz, porque es como la rueda de la fortuna. Estás angustiado, desesperado, estás con miedos, con temores. ¿Qué va a pasar? Te diste el pasón de mota y estás hasta arriba, jajaja, jejeje, jijiji, jojojo, jujuju, todas las vocales, ¿verdad? Y risa. Y cuando se acaba el efecto, es peor. El estado emocional deprimente, triste. Solo, dice Jesucristo, en mí hallaréis paz. Yo soy la paz del mundo, dice Jesús. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice Jesús. Yo no doy la paz como el mundo la da, sino en el mundo encontrarás aflicción, dice Jesús.
Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, dice el Señor Jesucristo. En mí encontrarás, dice Jesús, refugio. Él es el pastor de pastores. El tercer gran problema de la vida fue conquistado aquí en los pasajes de Juan capítulo 20 y 21. Es la duda. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sigue? La cual toma lugar en la tercera aparición registrada en la Biblia y que escribiera Juan el evangelista. Cuando Jesús apareció a los discípulos por segunda vez, ¿qué pasó? Vamos a leerlo. Juan capítulo 20, versículo 20 al 24. Juan capítulo 20, verso 24 al 25. Dice la Biblia: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en un costado, ¿qué dice allí? No creeré. Si yo no veo que pasa algo sobrenatural aquí, no creo. Eso habla de un corazón duro. Si yo no veo que por lo menos baja en un helicóptero o en patines un ángel, no creo. O sea, pidiendo cosas que no son. Si yo no veo realmente que pasa algo en lo que yo ya vi que sí. Tomás no estaba presente, ¿se dieron cuenta? Y cuando le fue dicho a Tomás por los otros discípulos que Jesús se había aparecido a ellos en medio, ¿qué fue lo que dijo? Juan capítulo 20. Vamos a leer el texto. Incluso hubo una gran duda, pero pasaron 8 días, si ustedes se dan cuenta. Se volvieron a reunir. Y en Juan capítulo 20, ¿qué dice el verso 26? 8 días después, o sea, podemos decir, a la siguiente reunión. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro con ellos. ¿Quién? Tomás. Ahora sí estaba Tomás. ¿Llegó quién? Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Ahora ya estaba Tomás. 8 días antes, en medio del temor, del miedo, se aparece Jesús, les da la paz, les da la bendición, nos enseña la confianza que hay en Jesús, que debe de haber en Jesús a través de la oración. Y 8 días después, que estaban reunidos igual dentro, pero ya con Tomás, la escritura dice que apareció de repente nuevamente. ¿Y cuál fue en esta tercera aparición? Dijo: paz a vosotros. Pero es increíble que ahora ya estaba Tomás. Y Tomás, dice el versículo 26 y 27, dice la palabra de Dios. Vamos a leer el 27. Luego dijo a Tomás, ¿qué le dijo? Pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo. Y no seas incrédulo, sino creyente. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío, reconociendo que es el Señor sobre todo. Es como se traduce esta palabra, Señor, el dueño de todo. Y Dios mío, dándole la gloria. Qué impresionante. Esto es hermoso, porque entonces Tomás dio la más grande exclamación acá y confesión a nuestro Señor. Completamente le dijo: Señor Dios mío.
trasladando nuestro corazón, nuestra mente, ¿verdad? Todo nuestro ser de manera espiritual en esa confianza, en esa esperanza que debe de tener el creyente única y exclusivamente en Dios. Dios es el que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Escribe el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses: haya pues ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no se aferró como tal, sino que se despojó, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y escribe también el apóstol Pablo: no, por nada estés afanado. Afanado se traduce preocupación extrema, sino que sean conocidas tus peticiones delante de Dios, y tu corazón, tu mente sean guardados. Porque es lo primero que viene al ataque, a la mente. Empiezas ya, ¿qué va a pasar? Dios mío, ¿ahora quién va a ver por nosotros? Dios mío, ¿ahora qué va a pasar? Y empiezas decía mi abuelita, empiezas a figurarte cosas que no son ciertas. Y cuando un corazón está dispuesto completamente a ser sensible a la voz de Dios, Dios mío, el Espíritu Santo que mora dentro del creyente lo toma de tal manera que se ensancha. El gobierno del Espíritu Santo ejerce en el creyente de tal manera que le da la paz que sobrepasa todo entendimiento. No es hasta que usted reconozca que Jesús es la única fuente de salvación, sanidad, seguridad, que vivirá en plenitud las bendiciones de Dios. La aparición de Cristo y las señales de la cruz, referentes a las heridas del Maestro, las cuales Él pasó y que Él siempre llevará, dirigen nuestra situación muchas veces, ¿verdad? Cuando vienen problemas duros, la duda viene, pero allí en la cruz, Dios mío, donde Jesús abandonado por el Padre por causa del pecado, no era Él pecador, sino que se hizo pecado. Romanos 3:25. Él allí llevó todas nuestras enfermedades en su cuerpo, nuestras debilidades, todo el pecado fue cargado en su cuerpo. La ira de Dios fue derramada en su cuerpo, de tal manera que sufrió hasta la muerte, una muerte cruenta, sangrienta, en obediencia al Padre, en amor por nosotros. Te pregunto yo, ¿era necesario que el ser humano existiera cuando el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo lo tienen todo? Unidad, amor, gozo, paz. La respuesta es no, sino que en su amor y en sabiduría nos ha creado para disfrutar del amor, del gozo, del paz, porque Él no es un Dios egoísta. Y cuando viene el pecado a nosotros, Él permitió el pecado para glorificarse, para extender su mano de misericordia, para decirles: tú tienes libertad, ¿verdad?, de elegir entre el bien y el mal. Yo te digo que elijas el bien para que tengas paz, pero si eliges el mal, vas a sufrir. Qué paz tan hermosa. La última aparición se registra en Juan y está dirigida al cuidado. ¿Cuántas personas, cuando no hay una imagen bien definida en el área paternal, sufren? Jovencitas, ¿verdad?, que no tienen la imagen del padre o está distorsionada, buscan muchachos para ser aceptadas, o muchachos, ¿verdad?, para que no tienen la imagen paternal bien definida. Dios mío, tantas cosas tan tristes. Y nos damos cuenta que el Padre Celestial tiene cuidado de nosotros. Estas 3 apariciones habían sido en Jerusalén. Esta aparición sería en Galilea. Y algunos de los discípulos habían ido a pescar. Esta no era una pesca recreativa, de ninguna manera. En la medida en que Jesús había sido crucificado y aunque Él se había levantado entre los muertos, ellos no sabían cómo cuidarían financieramente. ¿Y ahora de qué vamos a vivir? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿De qué vamos a vivir? Decían los apóstoles. ¿Qué va a pasar? ¿Nuestras familias? ¿Qué va a pasar?
Así que si Jesús les enseñó a pescar o estaba con ellos en la pesca, ¿qué hicieron? Se pusieron a pescar. Entonces, estos 7 discípulos en particular recurrieron a la única manera que conocían para ganarse la vida, la cual era pescando. Para estar seguros en esta situación del cuidado, es decir, cómo cuidarían ellos de sus familias, esto va cobrando mucha importancia en sus mentes. Cada ministerio llevémoslo nosotros en el área espiritual. ¿Qué va a pasar? Continúa evangelizando, continúa enseñando, continúa discipulándote, continúa buscando a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Sigue caminando, sigue trabajando, sigue levantando el nombre de Jesús. No te estanques. Y aunque ellos pescaron toda la noche, la Escritura dice que aquella noche no pescaron nada. Juan 21:3. Se agudizó la crisis. Pasaron 8 días, otros 8 días. Se mostraron los corazones, se siguieron evidenciando los corazones. Y lo que hacían los discípulos de Jesús era continuar trabajando. A ver, es lo único que sabemos hacer. Vamos a continuar haciéndolo. Y el versículo 3 dice del capítulo 21. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: pues vamos también nosotros, vamos contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche pescaron toneladas. ¿Eso dice? Híjole. Podrían decir, ¿no? ¿Qué está pasando? No hay nada, ni siquiera un charal. Verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Fíjate, versículo 5, pon atención. Y les dijo: hijitos. ¿Qué les preguntó? ¿Tenéis algo de comer? Y dice la Biblia, ¿le respondieron? No. Imagínate que estás en la casa domingo en la tarde, que no tienes, que tu nevera, tu refrigerador está como la fuente del Zócalo, agua y luz nada más, no tienes más. Y de repente te tocan y te asomas: ¡ay! Es Filegonia, mi hermana Filegonia, tu hermana Filegonia, y viene con toda tu raza. ¡Ay! Y no tienes nada, según tú. Los discípulos se la pasaron toda la noche, dice allí, ¿no? Y luego aparte dice que no pescaron nada. ¿Tú crees que Jesús no sabía? Se conocía los corazones. Y Jesús se aparece y les dice: ¿tienes algo de comer? No, esto no era más que un llamado, no era más que a desayunar, ¿verdad? Era una pregunta dirigida completamente a su corazón. ¿Tienes algo? ¿Saben cómo van a cuidar de sus familias? Pregunta. No. La noche no es eterna, porque pasaron la noche, pasaron su duelo, pasaron su dolor, pasaron su angustia, finalmente amaneció. Y en todo, aunque de noche, Jesús les estuvo sosteniendo. Y el versículo 6 del capítulo 21 de Juan, dice la Biblia: Él les dijo, Jesús: echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Si Jesús no está en tus planes, si Jesús no está en tu corazón, en vano es que te desveles. Oiga, pero si ellos salieron a pescar, sí,
No te digo que es pecado, no es pecado que vayas afligido, Dios mío. Pero ahora, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi seguridad, tú tienes cuidado de mí, Dios mío. Aunque la noche se va así, negra, 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 tú eres el sol de justicia. Aunque el río vaya revuelto, tú eres mi barca. Aunque el mundo se esté colapsando, tú eres mi arca de Noé. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi Dios. Él es nuestro sostén, Él es nuestro escudo, Él es nuestro pastor. Dios mío, qué hermoso. Vete al versículo 12. Ya estaban sacando las redes llenísimas. Y dice el versículo 12. Y les dijo Jesús, venid, ¿y qué? Y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Pregunta, contéstate en tu corazón: ¿es necesario que se te aparezca Jesús físicamente de nuevo? No. Por nada estéis afanoso. Sean conocidas tus peticiones, y esa paz que sobrepasa el entendimiento gobernará tu vida. Y esto es hermosísimo, porque en esencia la declaración de esta situación del cuidado, ¿qué vamos a comer? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a cuidar de nosotros? Nos dice la Biblia: yo, Jesús, tengo cuidado de ti y de tu familia. Búscame con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Pon en mí, en mis manos, tu dolor, tu angustia, tu queja. Yo la llevaré, ya la he llevado en la cruz. Solamente tú deja que el Santo Espíritu de Dios se ensanche en tu corazón, de tal manera que disfrutes esa libertad que te he dado a ti como mi hijo, dice el Señor Jesús. ¿En dónde dice eso? En Gálatas, en Mateo 6:33, en Juan 1:12, en Juan capítulo 20 y 21. Si conociéramos aún más, con mucho cuidado lo digo, si conociéramos más la Biblia de manera espiritual, nuestro hombre interior, el nacido de nuevo, el que está dentro, se expandería de una manera impresionante, de tal manera que viviéramos de gloria en gloria. No te digo que no ha pasado en tu vida, sino que aún más verías la plenitud total, hermosa del poder del Espíritu Santo. Te estoy diciendo que cuando pasas dolor, angustia, duda, estás mal, te estoy diciendo no. Te estoy diciendo, ven a Jesús aún más, búscale con todo tu corazón. Estas 4 apariciones registradas por Juan, dirigidas a estas 4 situaciones: el dolor, el miedo, la duda, el cuidado. Consecuentemente, no hay razón para que el creyente sucumba ante cualquiera de estos males. Jesús ya se ha dirigido a estas situaciones y ya nos ha dado la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice el Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es el yugo del amor. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Y el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Y Jesús ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Porque Jesús es el buen pastor, y el buen pastor cuida por las ovejas. De modo que sigue abierta la invitación. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, hoy te alabamos, hoy te bendecimos, te damos gracias, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra ayuda, tú eres la resurrección y la vida. Nosotros creemos en ti y creemos firmemente que también creemos que vamos a disfrutar, a gozar esa resurrección. Gracias, papá, porque tú eres nuestro pastor.
Nada nos faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortarás mi alma. Me guiarás por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. Y tú unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Hoy en este día, papá, gracias por cada una de todas las bendiciones que nos has dado, que nos sigues dando, por esa bendición preciosa de tenerte en nuestro corazón, de ser pastoreados. Gracias, papá, porque tú fortaleces, animas a esta preciosa iglesia de manera personal. Gracias, papá, porque tú tienes cuidado de todos y cada uno de nosotros. Hoy, Señor, en esta mañana, desde lo más profundo de nuestro corazón, te damos gracias. Gracias por Gustavo, por su esposa, por sus hijas, por su nieto. Gracias porque sigues en ellos, sigues en esta congregación. Gracias por seguir derramando amor en nosotros. Gracias por cada ministerio de esta preciosa iglesia, por continuar fortaleciéndonos a cada uno de nosotros en medida que te buscamos con todo nuestro corazón. Gracias porque tú nos recuerdas en tu palabra que no te niegas a ti mismo. Hoy te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Gracias también porque permites hoy en esta mañana a las personas que no tienen a Cristo en su corazón en reflexionar lo que la Biblia dice, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Separados de ti nada podemos hacer. La Biblia dice que el justo murió por los injustos, que Él se hizo pecado para darnos libertad. Hoy, desde lo más profundo de tu corazón, es el Espíritu Santo hablando a tu vida para que hoy vengas a Jesús, para que hoy reconozcas a Jesús, no una religión, no un grupo religioso, sino el cuerpo de Cristo Jesús. Jesús pagó por nuestros pecados. El Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos, y todo aquel que lo creyere, la Biblia dice, será salvo. De modo que desde ahí, desde tu lugar junto conmigo, repite conmigo esta oración, que es una profesión, una invitación a recibir a Jesús. Y dile: Señor y Dios, hoy reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón que Jesús murió, pero el Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos. Hoy creo que juntamente con Él he muerto a una vida de pecado, pero hoy tengo la vida eterna. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Hoy te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. La Biblia dice que quien ha recibido a Jesucristo, el Espíritu Santo lo traslada del reino de las tinieblas al reino de luz. La Biblia dice que las cosas viejas pasaron y hoy son todas hechas nuevas.
La Biblia dice que ahora somos creados para hacer obras de justicia, no para salvación, sino porque ya somos nuevas criaturas. Y todo aquel que recibe a Jesús, de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Juan, Dios lo convierte en su hijo. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, le felicitamos, damos gracias a Dios por su vida. Y es nuestra oración que Dios le continúe bendiciendo. Que Dios le bendiga, que tenga paz.